Amigo televidente, ¿qué tal? Dear televiewers, hello. De nuevo contra su programa Juventud para Cristo alrededor del We come mundo. again, Youth to Christ around the world. En este momento damos lecturas de las Escrituras. We give reading the Holy Scriptures. El tema se encuentra en Lucas capítulo 9, It's found in Luke 9, de versículo 1 al 15. verse 1 to 15. Lucas capítulo 9, Luke 9, del 1 al 15. verse 1 to 15. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo leemos la palabra de Dios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas y procura verle? Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento porque aquí estamos lugar desierto. Él les dijo, dales vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. We read the Word of God in Father, Son, and Holy Spirit. Summoning the 12, gave them power or authority over all demons and the power to heal diseases. Then he sent them to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Take nothing for the road. No walking, he's told them. No walking stick, no traveling bag, no bread, no money, and don't take an extra shirt. Whenever house you enter, stay there and leave from there. If they do not welcome you, when you leave that town, shake off the dust from your feet as a testimony against them. So they went out and traveled from village to village, proclaiming the good news to healing everyone. Herod the Tetrarch heard about everything that was going on. He was perplexed, because some said that John had been raised from the dead, some that Elijah had appeared, and others that one of the ancient prophets had risen. I beheaded John, Herod said, but who is this that I hear such a things about? And he wanted to see him. When the apostles returned, they returned to Jesus all that they have reported to Jesus all that they had done. He took them along withdrew privately to a town called Bethsaida. When the crowds found out, they followed him. He welcomed them, spoke to them about the kingdom of God, and cured those who needed healing. Late in the day, the 12 approached and said to him, send the crowd away so they can find surrounding villages and courtside to find food and lodging, because we are a deserted place here. You give them something to eat. He told them, we have no more than 5 loaves and 2 fishes, they said, unless we go and buy food for all these people. For there was about 5,000 men were there. Then he told his disciples, have them sit down in groups about 50 each. So they did so and had them all sit down.
Amén. Amantísimo Padre, gracias te damos Almighty Father, we give you thanks por este hermoso día que tú nos estás regalando. for this glorious day that you've given us. Gracias por la oportunidad y el privilegio de poder compartir tu palabra. Thank you for the opportunity to share your word. Ahora te pedimos, Señor, y te rogamos Now we ask you, Lord, que sea con cada televidente y cada persona que escucha tu programa. to be with every televiewer listening to our program. En el nombre de Jesús, And in Jesus, estamos aquí para decirte we're here to say to you, que nos uses, Señor, to use us y bendiga a cada familia and bless every y family cada persona que tiene una necesidad. and everybody needs a need. Llénalo de tu Santo Espíritu Fill us with the Holy Spirit y ayúdanos, Señor, and help a us expandir tu reino to expand your reign. para kingdom. gloria de tu nombre. For the Lord of the En el nombre poderoso de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again to Christ around the world. El tema central que tenemos hoy es Central theme we have today, el poder y la autoridad de Dios. the power and authority of God. El poder y la autoridad de Dios. The power and authority of God. Quisiera preguntarle a nuestros siervos y ministros aquí presentes, We want to ask our ministers here, ¿qué ustedes entienden por la palabra poder what do you understand by the word power? refiriéndose a Dios? Referring to God. Amén. Amen. Pues, pastor y personas que nos están mirando, Pastor and everybody watching, pues yo diría que refiriéndose a la palabra es algo en lo sobrenatural. I think the word's referring to something supernatural. Es en el Espíritu It is in the spirit. que Dios nos da ese don That God gives us that gift para que nosotros podamos hacer cosas en su nombre. so we do things in His name. Y el poder que Dios nos da es a través de su Hijo Jesús. And the things He lets us do behind Jesus Christ. Y cuando Dios está en nosotros, When Christ is in us, pues nosotros recibimos el poder del Espíritu then Santo. we receive the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Gracias, amigo, por esta pregunta. Thank you, dear televiewer, for this question. Sí, el poder es lo mismo, la autoridad The power is the same thing as authority de Dios. of God. Pero ¿cuál es el poder de que habla la palabra de Dios? What's about the word of God says? El poder de levantar muertos, The power to raise dead, el poder de sanar el cuerpo físico, the power to heal the body pero physically, sobre todo el poder sobrenatural de Dios above the supernatural sobre power, toda tiniebla. above all El darkness poder de Dios of God. nos los ha dado a nosotros los hijos He's given to the sons para poder poder luchar y vencer to fight and overcome. a uno que también es espíritu, One that's also que spirit. se llama Satanás, el It's called diablo. the enemy and the devil. Y el poder nos ha dado Dios Power God's not given como us para un adorno like assault. o para decir yo tengo poder. We say I have power. La palabra de Dios mismo lo dice en el libro de San Juan, The word of God says it in John. que sin Dios Without God, nada podemos hacer. we can't do Sé anything. que es por el poder del cielo, So it's about the power of us, el the poder heavens, divino, because He came. es que nosotros podemos vencer We can overcome toda tentación en este mundo. all temptations in the world. Amén. Amen. Amén. ¿Qué diferencia hay entre poder y autoridad? What's the difference between power and authority? ¿Qué es en sí autoridad? What's then authority? Pues yo diría es tomar una decisión I say it's to take a decision y delegar. and to fight. Cuando tú tienes autoridad de parte del Señor, When you have authority on God's part, pues tú tienes ese dominio, you have that tú self-control. tienes el control You have control de hacer cosas, to do things. porque la autoridad primeramente Because authority viene de first Dios comes from God. y Dios se la da a sus hijos And God gives it to the sons. para que nosotros entonces actuemos aquí en la tierra. So then we can act in the earth. Y tenemos que también And we also respetar a las autoridades, como dice la palabra. respect the authority as His word God says. Amén. Amen. Sí, la autoridad de la tierra The authority of the earth, lo ha puesto el hombre the man's put. porque nosotros los seres humanos Because we human beings, no lo podemos respetar. we can respect. Pero la autoridad del cielo, But the authority of the heaven algo que se sujeta. is something that subjects. Podemos ver el ejemplo nosotros We can see the example en la palabra de Dios. in the Word of God Cuando nuestro Señor Jesucristo le habló al viento, when God talked to the wind, cuando le habló al mar, talked to the sea. y sabemos muy bien que el mar no tiene oídos. And we know that the sea Es doesn't la have ears. autoridad lo que se sujeta, It's the authority that subjects. la autoridad es lo que la palabra que sale Authority is the word that para que comes. todo lo que está desordenado For everything disorderly se coloque en una orden, gets put in order. pero bajo la autoridad de Dios. But under the power of God. La autoridad entonces quiere decir The authority is then saying que se sujeta todo a la autoridad divina de Dios. that it all subjects to the authority of God. Amén. Amén.
Si leemos el versículo 1 y 2 de este capítulo 9 de Lucas que dimos lectura, If we read verse 1 and 2 of this chapter of Luke, en Lucas 9, nosotros leímos Amén. ahorita, y el versículo 1 y 2, ¿qué dice? Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. summoning the 12, he gave them power and authority over all the demons and power to heal diseases. Then he sent them to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Bien, es importante entender aquí, It's important to understand cuando dice que le dio poder y autoridad. when he gave power and authority. Mucha gente salen ahí a predicar, Many people just go out to preach, pero Dios no lo ha enviado. but God didn't send them. No tienen poder. They don't have power. Mucha gente está guiando hasta automóvil, Many people are going someplace. pero no tienen licencia, o sea, no tienen poder. They don't have license, they have power. Eso es muy importante entender cuando hablamos del poder, When we're talking about power, es el derecho it's the right de controlar, to control, de dirigir, to direct, ¿se ve? Y de ejercer. and to exercise. Cuando uno ejerce la profesión, When you exercise the profession, es porque uno tiene ese poder. because you have the power. Amén. Entonces es muy importante entender, Dios le dio poder a los discípulos. It's important for you to understand God gave power to the Y disciples también dice, le dio autoridad. and authority. Aquí es diferente. That's different. La autoridad es que ahora las cosas se van a sujetar a la voluntad del que tiene la autoridad. Authority, things submit under to the people that have authority. Tenemos muchos problemas con las familias hoy en día. We have many problems with the family these days. Muchos hijos no se sujetan a la autoridad. Many children don't submit to authority. Se rebelan They rebel en contra de los padres. against the fathers. Muchas personas se rebelan en contra de las Many autoridades. people rebel against the authorities. No tienen el control. They don't have control. Ahora, ¿dónde está el problema? Now where's the problem? ¿En los hijos? In the children, ¿En los ciudadanos? in the citizens, ¿O en los padres? or the fathers, ¿O en los gobiernos? or the governor? ¿Qué ustedes pueden decir? What do you guys say? Bueno, pues yo diría que está en nosotros, I think it's in us. porque tenemos que nosotros como hijos de Dios ya As sons of God now, tomar el control y la autoridad que Cristo nos ha dado. to take control and authority God given. Y Él nos lo ha dado a través de su santa palabra, And he has given it behind his holy para word. que prediquemos su palabra, So we preach his word, para que sanemos enfermos, como dice, so we heal sick as para the word says, liberar to free, y también para desatar las bendiciones. and to also give blessings. Pero muchas veces nosotros entonces no actuamos en obediencia a lo que dice la palabra But many times we don't act in obedience as how the word says. y no estamos ejerciendo el poder y la autoridad que Cristo ya nos ha delegado. But we're not exercising the power God's given us. So, nosotros como padres So as fathers, tenemos que disciplinar a nuestros hijos you have to discipline our child, y ellos tienen que escuchar, and they have to listen, porque nosotros fuimos que lo engendramos a ellos because they created them. y ellos tienen que obedecer a sus And padres. they have to obey their parents. Es como nosotros a nuestro Padre Celestial. It's like a celestial father. Si nosotros no nos sujetamos y no obedecemos a nuestro Padre If Celestial, we don't submit to the celestial father, pues va a haber consecuencias. there's going to be consequences. Amén. Amen. Sí, el poder y la autoridad The power and authority, viene siendo igual a la disciplina. the same thing as Y discipline. la pregunta que hacía el pastor, And the question the pastors asked, ¿quién tiene la culpa? who has the ¿O ¿De fault? quién es la responsabilidad? Or who's the De responsibility? nosotros los padres. It's us, the Porque hemos fathers. perdido el poder y la autoridad. Because you lost authority. Entonces no podemos disciplinar a nuestros hijos. So they can't discipline their own Los hijos. children. Ahora muchos padres le tienen miedo a los hijos. That's why many fathers Hasta are para scared hasta poder dirigirse a los hijos. to even direct themselves Y to se their ha perdido children. la autoridad. They lost Y authority. por eso es que se ve todo esta discusión en la familia. That's why we see all the destruction in the family. Pero Dios tan misericordioso But merciful God nos dice por su palabra says by his word, que no nos ha dado espíritu de cobardía, he didn't give us the spirit of sino de fear, poder. of one. Y lo mismo que leímos en el capítulo 9 de San Lucas, And same as chapter 9 of Luke, de poder. Pero también hay algo Power. muy importante that's also important. que dice también amor. It says love, Y también eso es lo que no tenemos nosotros. and that's what we don't have, También no tenemos el dominio propio. or self-control. Porque si tuviéramos nosotros dominio propio como padres, If we have self-control as fathers, podemos darle ejemplo a nuestros hijos you can give examples to your y children disciplinarlos and discipline them en amor. in love. ¿En amor de quién? In love En who? amor de Dios. In the love of God. Amén. Amén. Amen. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Thank you, brother and sister. Amigo televidente, Dear televiewers,
El hombre ha descuidado la autoridad The man's taken care of authority porque ha quitado la mirada de Cristo. because they took their eyes off Jesus Christ. Si mantuviese la autoridad en Dios, If they still had authority in Christ, se sometiera, they submit, fuera humilde, they have y humility obediente. and be obedient. Como el hombre no es Like a obediente, man's not obedient, no es humilde not humility, y no se somete a la voluntad de Dios, doesn't submit to the will of God, no pueden entonces ejercer esto. they can't exercise this. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Whatever the man sows, that's what they reap. Si siembra rebeldía, If they sow rebellion, eso va a cosechar. that's what they're going to sow. Y por eso es que el hombre no puede ejercer la autoridad. That's why the man can't exercise their Porque authority. se han desviado de la entera fidelidad de Dios. Because they got away from the loyalness of God. No se han sometido a la voluntad de Dios. Don't get away from the middle of Lo ven God. difícil, It's hard. pero si quieres ejercer autoridad y poder, But if you want to exercise power and authority, sométete a la autoridad de submit Dios, to Amén, Jesus amén. Christ, a la voluntad de Dios. to the will of God. Tenemos una carta We have a letter. y esta joven que nos escribe, This young man that's writing, ella dice que porque hay mucha gente, especialmente los de la iglesia de avivamiento, why is there so many people in even churches of gospel? que comienzan a reprender para todo. They start to rebuke everything. Reprendiendo demonios, que si eso es bíblico o no, está reprendiendo demonios por toda parte. To rebuke demons everywhere. And our part, is that biblically? Amén. Sí, es una pregunta que va a ser de mucha edificación. It's a question that's going to be much edification. Lo que pasa es que a veces, amigos televidentes, Sometimes we say, dear televiewers, no vivimos lo que la palabra de Dios dice we don't live what the Word of God en says esta santa palabra, in this holy Word. sino que pensamos que cargar una Biblia Sometimes we think to carry a o Bible asistir a una congregación, or to assist a congregation. ya todos nosotros lo reprendemos, We rebuke everything. hasta a veces se nos poncha la llanta un carro Or even if they blow a tire. y empezamos en vez de adorar y glorificar el nombre de Dios, Instead of glorifying God's name, adoramos al enemigo, they praise the enemy. a darle prioridad al enemigo, To give priority to the enemy. a decirle este enemigo no quiere que yo vaya a hacer la voluntad de Dios. To say to the enemy that I don't want, that you're not Y letting me tenemos do una sola things. confusión. That's the confusion. Y no, No. nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Jesus Christ taught us Hay momentos que hay que reprender, this moment to rebuke. hay momentos que hay que la autoridad de Dios This times for the authority of God. y el momento del poder de Dios. Because and the power of God. Sí, la pregunta es por qué muchos reprenden, Because why did they rebuke so much? porque a veces lo hacemos ya como algo, como ya vemos a otros haciéndolo. But they do it just like following. Porque quiero decir, por esa pregunta muy importante, I want to say to the important question. quiero decirte, joven, I want to say to you, que para reprender to rebuke, hay que estar en el Espíritu de Dios. you have to be in the spirit of God. Porque la lucha no es con carne ni sangre, The fight isn't blood or flesh, sino con potestad de tiniebla, but the principles of darkness, con espíritus inmundos, spirits in the world, con la tiniebla, with darkness, con la oscuridad shadow. y el mismo diablo. The La enemy. lucha lo tenemos con él mismo. The same fight we have with him. Entonces no solamente decir reprendo esto, reprendo aquello, It's not only to say I rebuke you and you. porque a veces no es ni el diablo ni cerca está de nosotros. Maybe not even the enemy's even close to you. Pero ya vemos nosotros una manera de ver a otros hermanos We see a way to see other brothers reprendiendo todo. rebuking everything, Hasta aún a veces cuando se le cae la comida a alguien, on the fruit falls. dice el enemigo no quiere que yo coma. They say the enemy Y doesn't want me empiezan to a eat. reprender, And they start to pero no rebuke. saben de qué están reprendiendo. But they don't know what they're rebuking. Así que para reprender hay que estar en el Espíritu primeramente. To rebuke, you have to be in Y spirit. el mismo Espíritu de Dios The same spirit of nos God da la convicción a nosotros gives the en el conviction to us. momento de usar la autoridad de Dios, The moment to use the el authority. momento del poder de Dios The moment for y el power of momento God, de reprender. and the moment to rebuke. Amén. Amen. Amén. Sí, también diría que tenemos que estar en el espíritu, pero también tener discernimiento. We have to be in the spirit, but we have to also have discerningness. Porque si tú tienes discernimiento espiritual, If you have discernment spiritually, el cual Dios nos lo ha dado a cada uno de nosotros como hijos de Él, which God given to each one of us, pues vamos a poder discernir cuándo es Satanás y cuándo es que nosotros mismos abrimos puertas. we can discern if it's him or us.
Entonces, sí tenemos ese poder en el nombre de Jesús We have that power in the name of Jesus de reprender to rebuke cuando hay una situación when there's a que situation es Satanás que está siendo involucrado. that the enemy is inside. Pero sí, no en todo tiempo tenemos que reprender, But then now at all times you have to rebuke. porque hay una diferencia. There's a difference. Así que tenemos que primeramente pesar los espíritus First, we have to weigh the spirits y mirar con el ojo espiritual. to see with the spiritual eye. Amén. Amen. Muy bien, Gloria a Dios. muy bien. Bien, querida joven, Good, dear young man. gracias por la pregunta que ha hecho. Thank you for the question you asked. Queremos decirte We want to say to you, que sí es bíblico it's biblically reprender. to rebuke. Ahora, lo que no es But bíblico, what's not biblically, estar reprendiendo en cada momento Sí. a Satanás sin estar ahí. to rebuke every moment even if he's not there. Hay que reprender cuando él está ahí. We have to rebuke when he's Y ese fue el there. punto que dijo la pastora ahora. That was the point when the pastor said, Cuando podemos discernir, when we have to discern. hay que ver a quién vamos a You reprender. have to see who we're rebuking. Y hay gente que ven They see demonios hasta en la sopa que se comen. the demons even in the soup. A un ratón que pasa por ahí ya le llama demonio. The rat that passes right by, they say it's a demon. Entonces ya eso está mal. That's already bad. Vamos a mirar que el mismo Jehová reprendió a Satanás. We want to see that the same devil that Jesus rebuked the devil. Miramos al libro de Zacarías, Let's look at the book of Zechariah. capítulo 3, versículos 1 y 2. Vamos a mirar allí como el sacerdote que estaba allí, Josué, entiende, viene Satanás a acusarlo. Y ahí que tenemos que saber reprender con la autoridad que Dios nos ha dado. Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2. Zechariah chapter 3, verse 1 2. 2. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué está... Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord. But Satan is standing at his right side to accuse him. The Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. May the Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Isn't this man a burning stick snatched from fire? ¿Te ves? Si podemos reprender, You see, if we could rebuke, porque Dios nos dio autoridad para hacerlo. God's given us authority to do Pero it. hay que saber a quién que vamos a reprender. But we have to know who we're going to Y rebuke. cuándo debemos reprender. And when we should rebuke him. Porque el sacerdote Josué Because the high priest era Joshua íntegro delante de Dios. was going in front of God. Estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. He was living by the will of God. Pero vino Satanás a acusarlo delante de Dios. The enemy came to accuse him. Óigame bien, que eso es muy importante que You entienda. hear that? It's very important to Cualquier understand. persona que diga joven, Whatever person, dear young cualquier man, persona que venga a usted a acusar a otra persona, one person that comes to you to accuse another person, usted tiene la autoridad para reprender el espíritu que está en esa you persona. have the authority to rebuke the spirit that's Usted in the ve, person. no es It's not a la persona, the person, sino a quien está usándolo. but the person that's using En it. otra ocasión también, In other occasions, el Señor tuvo que reprender el espíritu que estaba en Pedro. he had to rebuke the spirit in Peter. El Señor le dijo a Pedro, He said to Peter, apártate de mí, Satanás, get away from me, Satan, porque tropiezo me eres. because you're tripping. Pero no era Pedro, But it wasn't Peter. era It Satanás. was the enemy. Eso hizo Jehová también. That's what the Lord did. Era Satanás. It was the enemy. Así que sí se puede So reprender you can rebuke con la autoridad de Dios, with the authority of pero God, cuando esté Satanás ahí, but when he's there, no a los ratones. don't get Gloria a away. Dios. Dios nos dio autoridad God's given us authority y poder. and power. Hay que reprender, You have to rebuke, hay que liberar free, y hay que orar. and you have to pray. Usted ve, hay que saber, estas tres cosas es muy importante. You have to know three things. They're very important. Número uno, reprensión. One's rebuking. Se reprende a quién? A Satanás. You rebuke the enemy. Y por eso usted tiene que tener ¿qué? That's why you have to have Discernimiento de espíritu. discernment on the spirit. Para conocer el espíritu que está en esa To know persona. the spirit that's in them. Santo. ¿Entiende que está joven? You understand? Segundo, hay que liberar. You have to free. Hay personas que están atadas. There's people that are chained. Entonces ahí no se puede reprender, Then you can rebuke sino liberar. to free. ¿Usted ve la diferencia grandota? You see the huge Hay personas que difference? están enfermas. This person that's sick. Hay que orar. You have to pray. Tienen problemas. They have No problems. tienen atadura. They're not chained. No es Satanás, It's not the enemy. pero tienen dificultades. But they have Entonces hay difficulties. que orar. So you have to pray. Y si han cometido
cometido pecado, and they committed sin, se ungen con aceite anoint them with y oil, serán liberados, serán sanados. and they'll be free and healed. Porque Dios nos dio poder y autoridad. Because God's given power and authority. ¿Me está entendiendo, joven? You understand? Así que el problema está en quién se reprende. The problem's in the person who Se rebukes. reprende a Satanás y a los demonios. You rebuke the enemy and his demons. A las personas se le libera You free people, y se ora por ellos. and you pray for them. Y es por eso que usted ve que muchísima gente está anormalmente reprendiendo a todo el mundo que no tiene que reprender. That's why you see people rebuking everyone, even though they shouldn't. Gracias por la pregunta que nos hizo. Thank you for the question you asked. Hay otras personas, Those other people, este fue un joven, it was a young person. que dice que él no ve mal en que dos hombres se besen. He doesn't see bad that two men kiss. ¿Qué malo hay en que dos personas se gusten o de sexo, del mismo sexo y se besen? What's the problem with two sex kissing? Amén, varón. Gracias por esta pregunta. The young man for the question. Sí, está mal, It's bad. porque la Biblia lo dice. The Bible says it. Y también nosotros creemos en lo que el Padre ya ha dicho a través de ella. We also believe what the Father said between Dice it. que los afeminados no entrarán en el reino de los The cielos. feminine will not enter the Y Dios kingdom. creó a un hombre y una mujer God created man and woman para que se multiplicaran so they can y multiply engendraran. and have Y children. entonces tú estás contaminando And you're contaminating y haciendo que otras personas sean caídas and having other people fall por tu forma de actuar, from the way you act. por no tener control ni dominio. For not having control. Porque Dios, en verdad, Because God in truth, Dios sí te ama, God loves Él you. no ama el pecado. He doesn't love sin. Y sabemos que sí hay un propósito en la vida de cada pecador. We all know there's a purpose in the sinner's life. En el nombre de Jesús, Name of Jesus, te estamos diciendo que está mal. we're saying it's bad. Amén. Amen. Gracias, joven. That young man, Primeramente, ¿cuál es la intención de tu pregunta? what's the intention of the question? Porque ante tus ojos tú lo ves bien, In front of your eyes, you see good. pero recuerda que hay alguien que nos creó a nosotros. But remember, there is a person that created us. Te creó a ti, me creó a mí y todos los que estamos acá. Created all of us. Él creó hombre y mujer. Created man and woman. Y no queremos nosotros ni que piensen de que vamos a atacar We don't want to think that we're going to a los attack que se desviaron a un camino erróneo, who went down a bad way, porque tenemos un solo juez, because we have one se judge. llama Jehová Dios de los It's ejércitos. called Jesus Christ. Pero tu pregunta es que para ti no es mal. The question for you is saying it's bad. Muchos hacen también dan esa respuesta, Many people give it that response. pero Dios creó hombre y mujer. God created man and ¿Y woman. por qué viene la ira de Dios? Why does the anger of Yo God creo come? que es que en el momento que tú tengas una Biblia en tus manos, I think the moment you voy find a the leer Bible, el capítulo 1 de Romanos. read chapter 1 of Romans. Primeramente quiero hablar de la ira de Dios. I want to talk about the anger of God. En el libro de Romanos capítulo 1, In the book of Romans, versículo chapter 1, 18. verse 18. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. For God's wrath is revealed from heaven against all godlessness and unrighteousness, for people who by their unrighteousness suppress the truth. Dios hace todo en perfección. They do all in perfection. Dios da todo en perfección. God gives all in Y perfection. lo que nos creó Dios en esta tierra fue mujer y hombre What God created in this a world was man and perfección. woman. To perfection. Pero ¿cómo viene la injusticia? How does injustice ¿Cómo come? viene la impiedad? How does evil come? Es a través de los pensamientos, It's behind the thoughts, es a través del mismo Satanás. behind the same enemy. Pero también quiero leerte en el mismo capítulo, versículo 27. I want to read in the same chapter, but verse 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. The males in the same way also left natural sexual intercourse with females and were inflamed in their lust for one another. Males committed shameless acts with males and received in their own persons the appropriate penalty for their perversion, Dice el versículo, dejando el uso natural de la mujer. leaving the lust natural of the woman. Entonces, hombres con hombres ahora, So men are men now. eso no creó Dios. God didn't create it, Pero ¿qué han dejado? La verdad. but they left the truth. ¿Y quién es la verdad?
Who's truth? es nuestro Señor It's Jesucristo. Jesus Christ. Si conocemos la verdad, If you know the truth, entonces tenemos libertad, then you have freedom. somos libres en nuestros pensamientos, Then you're free from your en thoughts, nuestro corazón, in our heart, en nuestra mente, in our en mind, nuestro ser. in our Y no vamos a ver dress. eso que está bien, And we can't see that's sino al bad, contrario, orar por ellos, but pray for them. para que Dios haga una obra en ellos, For God to do something para que in them. puedan conocer la verdad que a nosotros ha sido revelada So they can know the truth that's going to be y revealed. que Dios quiere revelarse a aquellas personas And God wants to reveal himself. que no han encontrado la verdad todavía. That hasn't found the Y truth yet. dejando el uso natural de la mujer, Leaving dice, the lust natural of the female, hombres con hombres, man and man, y han dejado la verdad and left que es the en truth, Cristo Jesús. which is Jesus Lo que yo te Christ. aconsejo, joven, What I counsel you, que young para man, ti te lo ves bien, for you see is good. mejor cambia la forma de pensar, Just change the way you think. oraré al Señor Pray to God para que pueda darle sabiduría a estas personas, to give wisdom to these people, para que Dios haga una obra en ellos so they can do will in them, y sean libres and they can be y free, puedan encontrar la verdad. and they can find Y truth, entonces también disfrutar de una mujer que Dios mismo la creó. and also enjoy a woman that God created. Amén. Amen. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Thank you, brothers and sisters. Querido joven, gracias por la pregunta. Dear young man, thank you for the question. Queremos decirte que tú tienes razón. We want to say you have reason. Tú no lo ves mal. You're not wrong. Tú no lo ves mal de Y yo acuerdo sí. a tus ojos. You won't see it wrong to your eyes. Si tú vieras con los ojos de Jesús, If you saw with the eyes of Jesus, sí lo viera diferente. you see that differently. ¿Por qué hay cárceles? Why is there jails? ¿Por qué hay hospitales? Why is there sick beds? ¿Por qué hay policías? Why is there police? ¿Porque hay delincuentes? Because they're delinquents, ¿Porque hay enfermos? sick, Porque hay personas que son criminales. criminals. Es decir, que por eso se construyó estas cosas. That's why these things were built. Pero la persona que roba But the person who robs, no lo ve mal robar. they don't see bad around. Y roba por eso. Or they don't rob Porque for cree que está that. correcto. Because they think they're right. ¿Por qué se puso semáforos en las carreteras? Why did they put stoplights on the streets? Porque todo el mundo tiene libertad para correr y andar por ahí con el carro. So they stop people from crashing into each other. Eso no está mal. That's not wrong. Pero si tú pasas But if you pass con la luz roja que está para ti roja with the light red that's there red for you, y para el otro que está de la otra esquina está verde, and that other person on the other side is green, ¿qué va a acontecer? what's going to happen? Y el policía está allí viendo. And your police is every living day looking. O sea, a veces uno ve las cosas a su manera Sometimes you see things your way. que no tan mal, That's not wrong, pero tienen consecuencia. but it has consequences. Se ha puesto autoridades, se ha puesto leyes They put authorities and laws, y porque hay violaciones. and because there's violations. Aquí viene, por ejemplo, el veneno. Tú ves algo, un dulce muy bonito There's poison. You see a very good candy. y el niño lo coge y se lo come The child eats it porque desconoce lo que hay en ese caramelo, because it knows what's inside, porque lo vio bueno. because they saw good. No todo lo que se ve es oro. Not everything that you see is gold. No podemos jugar según la apariencia. You can't play by their appearance. Ahora, contestando tu pregunta, Now, answering your question. ¿por qué lo ven malo cuando yo no lo veo malo? Why do you see it bad if I don't see it bad? Es una buena pregunta que tú has hecho. That's a good question you asked. Porque ni tú ni yo podemos ver lo malo We can't say that it's wrong si no tenemos los ojos de Dios. if we don't have the eyes of God, Porque Dios fue que hizo al hombre. because God created man, Y Él sabe cómo lo hizo. and He knows how this made it, Y como Él lo hizo para una and mujer, how He made it for a woman, no para un hombre, not for man. entonces Él lo ve malo. Then they see it bad. Pero el punto clave es The key point here is lo que va a suceder con el hombre. what's going to happen to man. Leámoslo. Está en el capítulo 9 de 6 de 1 Corintios, versículo 6. 1 Corinthians Capítulo 6, versículo 9 al 11. chapter 6, 9 to 11. O sea, ahí tú puedes ver, querido joven, You can see, dear young man, pero no podemos condenar a, a la persona que se besen, claro que no. you can't condemn them. Of course not. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se hinchan como varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De 9 al 11. Yeah, finish. Chapter 6, from 9 to 11. Do you not know that the unjust will not inherit God's kingdom?
Do not be deceived. No sexual immoral people, idolatrous, male prostitutes, homosexual, thieves, greedy people, drunkards, revelers, swindlers will inherit God's kingdom. Some of you were like this, but you were washed, you were sacrificed, you were justified in the name of God, Lord Jesus Christ, and by the Spirit of our God. ¿Te ven? Sí, Dios lo ve mal y el problema es porque no se ve mal, porque se van a perder si siguen esa vida. God, they don't see it bad because they're going to lose if they continue. O sea, no es porque se está empezando, It's not because they're kissing, sino porque Dios lo prohíbe. because God doesn't like it. Y como no queremos que se pierdan, And how they don't want us to be lost, le dejamos ver el peligro que hay ahí, they let them see the danger porque lo amamos. because we love them. Si hay un hoyo ahí, There's a hole right there. y yo veo que tú vas caminando por ese hoyo y te va a matar, And I see you and you fall right into it. es mi deber decirte, hay un hoyo ahí, detente, It's his job to say that there's a hole para que tú no caigas en el hoyo. so you don't fall. Pero si yo no te aviso, But if he doesn't advise you, tú caes en el hoyo you fall straight into a y hole. te va a matar. And you'll probably die. La Biblia dice The Bible says, que si el atalaya ve el peligro if the watchman sees the danger, y no toca la trompeta doesn't touch the horn, para que la gente se aperciba, for the people to run, van a morir esa gente, they're all gonna die. pero Dios demandará la sangre del atalaya But they'll put it all on the watchman's blood. on porque his no blood, anunció. because he didn't announce. Aquella gente se perdieron. Those people lost. Entonces nosotros tenemos que ayudar a estas personas, So we have to help those people. no condenarlo, Not to condemn no them, matarlo, not kill them, pero dejarle ver dónde está el mal. but let them know where is Pero the tú tienes razón, no hay que condenarlo a esta persona. But you're right, there's no reason to condemn the person. Y ahora entramos al mensaje de la palabra de Dios a cargo de la pastora, nuestra hermana Albania Heredia. We're en el going to mensaje de Word la of palabra. God with the message of God around you. Amén, gloria a Dios. Glory to God. Vamos a leer en el libro de Jeremías, We're going to read in the book of Jeremiah, capítulo 1, versículo del 5 al 10. chapter 1, verse 1 to 10. Amén. Leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. I chose you before I formed you in the womb. I set you apart before you were born. I appointed you a prophet to the nations. But I protested, oh no, Lord God, look, I don't know how to speak since I'm only a youth. Then the Lord said to me, do not say I am only a youth, for you will go to everyone I send you to and speak whenever I tell you. Do not be afraid of anyone, for I will be with you to deliver you. This is the Lord's declaration. The Lord reached out his hand, touched my mouth, and told him, look, I have filled your mouth with my words. See, today I have set you over nations, kingdoms, to uproot and tear down, to destroy and demolish, to build and plant. Amen. Amén. Con el tema Dios al que llama capacita. With the theme, God calls to participate. Amén. Aquí en esta cita que dimos lectura, The site that we gave reading to, Dios dice que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. God says he knew us before the foundation of the Hemos world. nacido para este tiempo para predicar su palabra. We were born during the time. Y Él nos ha dado el poder y el Espíritu Santo para que nosotros hablemos de Él. And gave us the power to talk about, Y por testimonio y por su gracia y su misericordia, hoy estamos aquí. and the grace and mercy we're here. Toda la gloria y toda la honra es de nuestro Padre All Celestial. the glory and honors of our celestial Father. Él es bueno, misericordioso, It's good and justice, justo just, y sabe por qué nos has llamado. and knows why he called us. Así que no te descualifique, So don't disqualify porque yourself. esto no es de hombre, It's not a man, sino esto es del poder de Dios, but it's the power of God. quien te llamó a ti Who called you? y a nosotros, And us fue Jehová de los was ejércitos. Lord Jesus, Y hoy Lord of estamos hosts. aquí And he para said now, recordarte nuevamente las promesas. we're here to talk about the promise.
Aquí en el profeta Jeremías hablando, in the book of Jeremiah talking, él está diciendo al Señor que se está quejando, he's saying he's complaining to the Lord que él no puede hablar, that he can't talk. cuando sabemos que quien dio el habla y la boca fue Jehová. But we know the person that Pero gave eso lo talk was aprendemos Jesus. mediante vamos estudiando, We'll learn that later on. porque muchos de nosotros comenzamos Most of us start y comenzamos con muchas excusas and start with too much que no excuse queremos predicar, that we don't want to preach. pero aquí no hay de eso. But there's not that. Gloria al Señor. Dios al que llama, The one God calls, Él capacita. he capacitates. Y estamos aquí en el nombre de Jesús. And we're here in the name of Jesus. Él dice que no temas, And it said, don't porque fear, Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. because God will be here until the end of the earth. Y Él está aquí porque la batalla es de Él. And he's right here because the battle is his. Y en verdad dice, no temas delante de ellos, And it says, don't fear above them, porque estoy aquí para librarte. because I'm here to free you. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. God extended his hands and touched my mouth. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. It's power in the name of Jesus. Pero nosotros tenemos que, como hijos de Dios, But like the sons of God, personas que hemos sido llamadas we were called para glorificar el nombre del to Señor, glorify the name of God, no tener miedo. to not fear. Porque Dios no nos ha dado, como dice su palabra, espíritu de cobardía, God hasn't given us the spirit of fear, sino de poder, de amor, de dominio propio. one of power and self-control. Y ese poder y esa autoridad que Dios nos da The one that God gives us es para predicar las buenas nuevas de salvación a otros, is to preach the new news to the ones para that need it. poder liberar al que está cautivo, To free the slaves, para sanar al que está enfermo, heal the sick, para poder ayudar al que está endemoniado. and free the demonic. Dios nos ha dado por gracia y por gracia tenemos que dar a otros. God's giving grace, and by grace Hoy God's Dios nos ha given. hecho salvo por su gracia y su We're misericordia. saved by His grace and Y hoy mercy. somos libres en Cristo Jesús. And we're free in the name of Jesus. Aleluya. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. Dios te está diciendo a ti It's God that's saying to you que dé el segundo paso. to give the second Si step. tú ya diste el paso de fe, If you give the step of faith, Dios quiere que tú recibas de Él, God wants you to receive of que Him, te santifique. to sanctify. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de llamados. Because there's three types of callings. Dios primero nos llama para salvación God calls it first of y faith para vida eterna. and eternal life. Y después de eso tiene que ver una santificación, And then we find sanctification. que es el segundo llamamiento. That's the second Todo calling. el que ha aceptado a Jesucristo como único y verdadero Salvador, Everyone that accepted Jesus Christ, the one and only tienes Savior, que tener esa santificación. needs to have that Tienes que sanctification. vivir una vida agradable y santa delante del Señor. Needs to live a good life in front No of es que God. vamos a ser perfecto, Not to be perfect. porque perfecto solamente es Jehová. Jehovah's perfect. Pero sí nosotros tenemos que vivir una vida diferente, We should live a distinguished life, una vida apartada del pecado. apart from the Su sin. palabra dice, de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Where sin's abundance over abundances Cuando grace. nos estamos santificando para gloria y honra del When Señor, we're sanctifying for the glory and honor of God, va a haber situaciones en nuestras vidas there's situations in our que nos life va a doler that's gonna hurt. y Dios lo permite, And God lets porque it. Dios permite la prueba con propósito. God lets problems with a Fuiste llamado y purpose. somos llamados con propósito You're called with a para purpose glorificar y exaltar su to glory and nombre, exalt His name, para vivir una vida en santidad, to live a life in sanity, en cual dice su palabra que seguir la paz in which it says to y la follow peace santidad and sanity, para poder ver a Dios. see God. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, You have to live the good battle of faith, el cual es que fuimos llamados para estos momentos. which was called for this moment. Dice su palabra, y me gustaría que me acompañaran en el libro de Segunda de Timoteo, In the book of 2nd of Timothy, capítulo 1, versículo del 8 al 11. chapter 1, verse 1 to 8, Dice del 8 al 11. verse 8 to 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la cruz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles.
So do not be ashamed of the testimony about our Lord, or of me, his prisoner. Instead, share in suffering for the gospel, relying on the power of God, who has saved us and called us with the holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace which has given to us in Christ Jesus, before time began. This has now been made evident through the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and has brought life and immortality to light through the gospel. For this gospel I was appointed a herald, apostle, and teacher. Amén. Amen. Aquí hablando, pues sabemos ya que fuimos salvos por su gracia y su misericordia. We know we were saved by grace and mercy. Y aquí Dios nos dice que tenemos un propósito. And God says he has a purpose. Y en verdad que Dios sí nos ama. And God really Dios nos loves ama us. con amor eterno. And he loves us with eternal Y life. Él pagó el precio en la cruz del Calvario And he paid the price on the cross. para que hoy tú y yo disfrutemos de este llamamiento. For you and me to enjoy this calling. Y para que tú puedas ver que cuando Él te llama, Él te respalda. So you can see when he called them, he El backs primer you up. llamamiento es de salvación The first calling is salvation y para que tenga vida eterna. and have eternal life. El segundo llamamiento es para santificación, The second calling is for para que sanctification. viva una vida apartada del pecado So you can live a life apart y from viva sin. una vida agradable al Señor. And live a life apart from Y también el Señor Jesús nos ha dado el llamamiento de servir. And Jesus Christ gave the thing to serve. Tenemos que servir al prójimo You have to serve your neighbor. y amarlo tal como Cristo nos ama a nosotros. And love how Jesus Christ loved us. En el libro de Efesios, capítulo 2, In the book of Ephesians, chapter 2, versículo 8 al 10, dice: verse 8 to 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. For by grace you are saved through faith, and this is not from yourselves, it is from God, not from works, so that no one can boast. For we are his creation, created in Christ Jesus, for good works, which God prepared ahead of time so that we should walk in them. Amén. Aquí tenemos que en verdad servir, So we have to really serve, pero tenemos que también tener una balanza, but we also have to have a porque esto balance. no es por cuanto tú hagas, It's not how no much you es do. por obra, It's not by para work. que nadie se gloríe, como dice la palabra del Señor. So no one glorifies Esto us es where por la God gracia says. y la misericordia de Dios. It's by the grace and mercy of God. Sí tenemos que ayudar y servir, You have to help and serve, pero tenemos que tener un orden. but you have to have an order. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? How to do things. Dios te ha llamado a ti primeramente God's called you first para que tú seas salvo, for you to be saved, para que te santifica for you to be y para que sanctified, sirvas. and to be served. Tenemos que discernir en el Espíritu You have to discern in the Spirit qué Dios te What's está God? dando, what's God doing que tú tienes que hacer. to do. Muchos están callados Many is y quiet, tienes el llamado de Dios. but you have to call of God. Tienes que comenzar a dar lo que Dios te está dando. You have to start giving what God's Muchos de given. nosotros Dios nos da la palabra Most of us give the word, y no podemos decir, como dijo Moisés, and most of us say, as we say to Moses, que Él no sabe hablar, that he doesn't know how to talk. porque a cada uno de nosotros Dios nos dio la boca Because God's given y Él the es que word, da la palabra and he gives y Él the nos ha word, dado su santa palabra and gives us the Holy para que Spirit nosotros hoy la vivamos for us to live in, y la demos a otros que se pierden. and give it to others that lose. Cuando el Espíritu de Dios en verdad está en ti, And when the Spirit of God's really ya in tú you, comienzas a hablar de la abundancia de tu corazón. you start to talk about the abundance of the heart. ¿Y qué es lo que hay dentro de tu corazón? What's in your heart? Cuando Dios te llama, What God calls you, pues tiene que salir palabras que edifiquen, words of edification, palabras que ayuden, words that help, palabras que exhorten, words that exalt, para que conecten a otros al reino. what connects to the kingdom. Y eso es lo que Dios hace. But that's what God Cuando does. Dios te llama, When God calls you, Él te va a respaldar. he backs you up. Recuerda, And remember, el llamamiento the calling y el don and es gift irrevocable. Si irrevocable. tú no usas lo que Dios te está dando, If you don't use what God's given, pues Él va a usar a otro. who's going to use other people? Hasta la piedra hablarán. Even the stone will talk. Tenemos que predicar esta palabra You have to preach the word. a tiempo y fuera de tiempo, In and out of time, porque Cristo está a la puerta. because Christ is at the door. Y el que no se esté preparando en este momento, And who's not prepared at this moment pues no será con el Señor. won't be with their Lord. Así que hermanos, amigos, familias, So, dear televiewers,
que están escuchando este mensaje, that's listening to the en message, el nombre poderoso de Jesús estamos diciendo in the name of Jesus, we're talking to you a que reciba to give lo que Dios te está dando. what God's given Él you. te está llamando. He's helping you. Él te está tocando a la puerta. He's touching the Él door. es un caballero. Easy man. Ya está bueno It's good. de esconderte. To hide. Él te está buscando a ti. He's looking for you. Y con amor eterno Él te está amando. With eternal life, He's helping ¿Sabe you. todo lo que te ha pasado y hasta aquí te ha ayudado el Do you Señor? know all that's happened in us? El Señor quiere que tú prediques su palabra, The Lord wants you to preach His que word ayude a otros que están en cautividad. to help the other person that's in captivity. La palabra del Señor dice en Isaías 61 en adelante The word of God says in que si Isaiah el Espíritu 61, de Jehová está en nosotros, the Spirit of God's in us. pues es para liberar Is to free. a esos que están encarcelados, The one that's in para prison, ayudar, to help. para sanar enfermos. To heal Y the ese es sick. el poder sobrenatural que Dios nos ha dado. And that's the supernatural power God's given us. Dios nos ha dado esa autoridad y ese dominio propio God's given us the authority para and que the hoy nosotros self-control. como hombres y mujeres de Él So as men and female of Him, seamos valientes y esforzados, so we can be strong. que recibamos el llamado de Dios, So God can receive the call of Him. que no nos quedemos tibios, So that we don't porque say Dios abomita a esas personas. so that God vomits the worm. Es tiempo que estemos calientes en las cosas del It's Señor, time for us to be hot in the thing. porque Dios te está llamando God's calling us. y no hay excusas, There's no excuse. porque todo lo podemos en Cristo que nos We do fortalece. everything in Christ. that Cuando strengthens Dios te us. llama, When Él God te va a calls you, respaldar, He backs you up, Él te va a proveer, provides. Él te va a ayudar. It's gonna help. No, no habrá distancia, There's no ni distance, situación, ni situation, enfermedad, sickness, ni familia family. que pueda destruir la obra de Dios. They're gonna destroy the work Esto of no God. es de nosotros. It's not us. Esto es poder de It's Dios the power of God. para que nosotros hoy prediquemos su For palabra. us to preach His word. Aleluya. Dice su palabra en el libro de 2 de Corintios, In the book of 2 Corinthians, capítulo 10, versos 4 y 5, dice: verse 10, 1 to 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Since the weapons of our warfare are not fleshly, but are powerful through God, for the demolition of strongholds, we demolish arguments, and every high-minded thinking that is raised up against the knowledge of God, taking every thought captive to the objective of Christ. Cuando somos llamados por nuestro Padre Celestial, When we're called by the Holy Spirit, van a haber luchas espirituales, spiritual fights, pero nuestra lucha no es con sangre ni carne, but the fights in the sino con spirit, principados y potestades. but against the principles. Pero sí podemos en el nombre de Jesús By the name of Jesus, reprender esas malicias de Satanás, you have to rebuke que the evil muchas of God. veces Él lo pone But many para times que he puts- nosotros no obedezcamos al llamado. for us not to obey the Nosotros commands. como hijos de Dios As children tenemos of que God, obedecer a Dios, you have to obey God someternos a su palabra submit to His y word, vivir una vida en humildad and live para in que humility. Dios nos pueda usar so God can y use us podamos ver la gloria de Dios and aquí take en the la glory of tierra God into the earth y para que otros puedan ser for us salvos. to be saved. Amén. Amen. Amén, gloria al Señor. Glory to God. ¿Tiene usted la autoridad y el poder de Dios? Do you have the authority and power of God? Dios lo llama God calls you y le da poder y autoridad. and gives you power and authority. Como decía la pastora, As the sister said, el llamado directamente de parte de Dios es para ser santo. the direct call of God is to be holy. Usted tiene que ser santo. So you have to be holy. Y el segundo, claramente, los prepara, los capacita, The second clear thing is that it capacitates como you. él le dijo ahí a Jeremías. As it said to Jeremiah, Yo te he puesto y te voy a dar las palabras que tú hables en tu boca. Yo soy que voy a poner la palabra que tú tienes que decir al I pueblo. put words in your mouth for you to say to the people. Eso es poder, That's power, eso es autoridad, authority, un llamamiento a santo, calling, un llamamiento directo a direct y call, un llamamiento circunstancial. and a circumstance. No importa cómo tú te encuentres, No matter how you find lo yourself, que tú eras, what you are, lo que tú eres, what you is, Dios te llama, God calls you, te transforma transforms, y te usa and Gloria a uses Dios. para su gloria y su honra. for His glory and Ese es el honor. mensaje que hemos escuchado hoy. That's the message we just heard. Un llamamiento santo, vamos a decir directamente. A calling directly to be. El you. llamamiento que Dios te ha hecho en este día a través de la sierva, The call that God's given you
to this today es as a que a servant quien Él llama capacita, is the person that he calls capacitates, prepara prepares, y luego envía. and then sends. Amén. No salga Doesn't get si no out, está preparado, but it's prepared si Él no te ha llamado. and the call. ¿Quieres tú aceptar a Cristo You ahora want to mismo? accept Jesus right now? Y el Señor va a transformar tu vida. God will transform your life. Repite conmigo. Repeat with me. Señor, Lord, gracias thank you por este llamamiento santo. for this calling holy. No importa, Señor, cómo hemos estado viviendo. No matter how we're living, Lo que importa ahora, oh Dios, well, right now que matters venimos ante ti is that we come before para you que tengas to misericordia have mercy, y compasión. compassion. Perdónanos. Help us. Te We necesitamos. need you. Acepto a Cristo Accept Jesus como Señor as one y Salvador and Savior de mi vida. of my life. Borra mis pecados Erase my sins con la sangre de Jesús with the blood of Jesus y escribe mi nombre and write my name, en el libro de la vida book of life, y lléname and fill me de tu Espíritu with Santo. the Holy Spirit. En Jesús. In Jesus. Amén. Amen. Si ha hecho esta oración de fe, If you did the prayer of faith, visite una iglesia visit a church que se predique la palabra. that preaches the Y word. si no sabe, If you don't know, al final de nuestro programa, mira nuestra dirección, tu teléfono, llámenos. Estamos para servirle y le vamos a indicar. at the end of the program, read the telephone number and the address, and he's here to serve. Mientras los hermanos se despiden. One de of brothers ustedes. and sisters say their goodbyes. Bendiciones. Blessings. Dios le continúe May bendiciendo. God continue blessing you. Hasta la próxima semana con la ayuda del Señor. Till next week, with the help of God, Dios me le guarde mucho. may God keep you safe.